Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, 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 aleluya,
Buenas hermanos y amigos, qué bueno poder estar en este momento de adoración y de darle la gloria al Señor. Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno y nos ha permitido llegar hasta el día de hoy. Quiero comenzar adorando al Señor a través de las oraciones y pues voy a orar de manera general por algunas necesidades de la iglesia. Usted de su casa va a orar por su necesidad, va a poner sus acciones de gracia y de esa manera va a glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar y a pedirle a nuestro Padre Celestial. Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque nos permites nuevamente vivir. Queremos, Padre Celestial, encomendar algunas necesidades, encomiendo la salud y vida de mis hermanos, de sus familiares. Señor, protégelos, guárdalos, cuídalos y sana, Señor, a las personas que están en problemas, Señor, con su cuerpo. Si está en tu divina y santa voluntad, tú lo harás así, Padre. Encomendamos esto en ti. También, Padre Celestial, quiero pedirte por la economía, por el trabajo, Señor, para que seas tú proveyendo, Padre Celestial, el socorro en todo momento en esa parte también. Quiero, Señor, también colocar, Señor, nuestro ánimo, nuestra fortaleza emocional en ti. El consuelo, Señor, para las personas que han perdido un familiar. Oro por ello también. Y oro, Señor, también para que seas tú animándonos aún más a servirte. Te lo pedimos, Padre Celestial. Encomiendo todo esto bajo tu control. Encomiendo cada uno de mis hermanos bajo tu control también. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Jesús.
Seguimos estudiando la palabra del Señor y pues para eso quiero que estemos recordando el tema que hemos visto durante este mes de enero y es la importancia del servicio, ¿no? Y hablamos todos los temas que tocamos durante estos domingos pasados acerca de eso, del servicio, ¿no? Explicando el significado, explicando el por qué, explicando el para qué. Hoy vamos a ver un ejemplo del servicio a través de un personaje bíblico que fue muy importante, que fue muy sobresaliente dentro de la historia de la nación de Israel. Y pues ese personaje del cual vamos a hablar escribió 5 libros de la Biblia, o fue más bien utilizado para escribir 5 libros de la Biblia. Antes de eso vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para entender su palabra. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este momento. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Queremos, Señor, entender, Señor, tu sagrado texto. Danos la sabiduría a través de tu Espíritu Santo y también la fortaleza para ponerla en práctica. Te lo pedimos. Amén y amén. Y el personaje del cual vamos a hablar hoy se encuentra registrado en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, vámonos ahí. Por favor, esté abriendo su Biblia en Éxodo capítulo 3. Y vamos a estar concentrados ahí porque hoy va a estar registrado entonces toda la enseñanza en este capítulo y parte del capítulo 4. Tranquilos que vamos a tocar versículos en específico. Entonces, el personaje del cual se va a sacar el tema hoy es Moisés. Moisés fue importante para la nación de Israel, todos sabemos la historia. ¿Por qué? Porque Dios lo utilizó para liberar al pueblo de Egipto. Fue un siervo que el Señor utilizó para cumplir ese propósito. Porque el que estaba liberando a la nación de Israel no era Moisés, sino era el Señor que estaba detrás de todo ello, cumpliendo un plan soberano con esta nación que él había elegido con un propósito. Entonces, vamos a mirar un tema concerniente a él, y es: Dios escoge a Moisés para su servicio. Y es como Dios escogió a Moisés. Vamos a estudiar bien la historia de cómo el Señor escogió a Moisés para servirle. Y va a ser muy bonita, usted se dará cuenta, la manera en que el Señor llama a Moisés para su servicio. Vamos a mirar entonces Éxodo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Muy bien. Algo interesante se encuentra plasmado ahí en el versículo 1. Que Dios llamó a Moisés a servirle. Sabemos que cuando fue niño, hermanos, Moisés estuvo en peligro de morir. El Señor lo protegió. De ahí justamente se saca el nombre Moisés, que significa sacado de las aguas. Y pues el Señor cumplió un plan muy específico en la vida de Moisés, y fue que fuera adoptado por la hija de Faraón y viviera como un príncipe y tuviera todos los privilegios de allá. Pero aún así el Señor lo sacó de allá para llevarlo a una tierra en el desierto llamada Madián, en la cual iba a cumplir trabajo, y el trabajo era el ser pastor para su suegro Jetro. En este caso, en estos momentos se encuentra en esa circunstancia. Y ahí va a estar registrado el primer punto, y es que Dios llama a Moisés a servirle. Dios llama a Moisés a servirle. ¿Por qué, hermanos? Porque era el siervo que el Señor había escogido desde antes de nacer. Y es algo interesante. Dios nos ha escogido a nosotros para cumplir su servicio antes de nacer, hermano. Siéntase privilegiado por eso. Pero yo quiero destacar algo de esto. Y es que ya Moisés desempeñaba un trabajo. Escuche bien. Cuando Dios llama a Moisés, ya Moisés estaba trabajando. Ya Moisés estaba cumpliendo un oficio. Y ese oficio era el hecho de ser pastor de ovejas, que no era nada sencillo en ese entonces, que no era nada fácil en ese entonces. ¿Por qué? Porque casi siempre se hacía en el desierto, bueno, lugares cercanos al desierto, en este caso Madián, y pues en el desierto había todo tipo de peligro, animales peligrosos,
ladrones, el peligro de pronto de quedarse sin alimentos, de quedarse sin agua. Todas estas cosas atormentaban la vida de un pastor en ese entonces. O sea que este trabajo que desempeñaba Moisés no era sencillo, por lo tanto tenía que invertir mucho tiempo en ello. Pero aún así, Dios, sabiendo que estaba ocupado, escuche bien, en un trabajo, lo llama para cumplir la misión de servirle, hermanos. Y eso mismo ha hecho el Señor con nosotros. Él nos ha llamado, y a pesar de que muchos de nosotros tenemos profesiones, Él quiere que nosotros le sirvamos aún estando ahí en nuestras profesiones. Y qué mejor que hacerlo que en la misma profesión. Pero yo quiero destacar que Dios llamó a Moisés a pesar de que desempeñaba un trabajo. O sea, Dios no llamó a alguien desocupado. Dios llamó a alguien que estaba ocupado. Y Dios también se le aparece a Moisés, versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama. Miren, el Señor se le va a mostrar a Moisés por medio de una llama en una zarza, en una mata de espinos seca, digámoslo así, que Moisés veía que estaba la llama ahí, pero que la zarza no se quemaba. Era un fuego ahí que estaba constante, pero que no se estaba quemando la zarza. O sea, Dios se le apareció a Moisés de esa forma. ¿Por qué? Porque esa era la manera de llamar la atención de Moisés. Porque de esa manera Moisés se iba a inquietar a ir a ese lugar, y pues el Señor le iba a hablar de la misión que le tenía encomendada a él como su siervo. Miren lo que hace el Señor. El Señor es muy pedagógico, hermanos. El Señor es grande y el Señor sabe cómo llamar nuestra atención, cómo tocar nuestra fibra, cómo podemos estar atentos a lo que Él nos va a decir. Y bueno, Dios se le apareció ahí a Moisés, y miren lo que hace Moisés. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Miren, le llamó la atención eso, ¿no? Lo que le decía, el Señor pues utilizó eso para llamar la atención. ¿Por qué está esta zarza aquí y no se quema? Qué extraño, ¿no? Dijo Moisés: ahora voy a ir a ver qué es lo que está sucediendo. Me parece rara esta visión. ¿Será que estoy enfermo a causa del sol, a causa del cansancio de cuidar aquí las ovejas? Vamos a ver qué es lo que sucede. Viendo Jehová, escuche bien, que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Ahí Dios lo llama, y Dios, desde el momento que llamó a Moisés, desde el momento que lo llama 2 veces reiteradamente, el Señor le va a mostrar su voluntad a Moisés. No lo llamó solamente por llamarlo, sino que ahora le va a transmitir lo que Él quiere que Moisés haga a favor de la obra del Señor. Es lo mismo, hermanos. El Señor nos ha llamado porque sí. El Señor nos ha llamado con un propósito. El Señor nos ha llamado para que le sirvamos en su obra y para que cumplamos parte de su plan soberano. Entonces vea también el servicio como un privilegio. Pero bueno, no me quiero extender en eso. Sí quiero hacer hincapié en que Dios mostró su voluntad a Moisés. ¿Y cuál era la voluntad de Dios con Moisés? Convertirlo, hermanos, en su siervo, obviamente, convertirlo en el líder de la nación de Israel. El Señor, si usted lee los versículos, le dice a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo, he visto lo atormentado que está mi pueblo, la esclavitud de mi pueblo, y yo he decidido en mi voluntad soberana, yo tengo eso planificado, de que el pueblo de Israel, de que mi nación escogida, sea libre de esclavitud. Y para eso, Moisés, es que te he llamado, para que tú me sirvas en esa parte, para que tú seas el líder que lleve a la nación a salir de Egipto y lleve a la nación por medio del desierto para cumplir un propósito eterno que yo tengo con ella. Y el Señor lo llamó y el Señor le mostró su voluntad de esa forma. Y es interesante, hermanos, el Señor ahora cómo nos muestra su voluntad. Ahora no se nos aparece en sueños, ahora no se nos aparece en una zarza, ahora no se nos aparece a través de ángeles, a través de visiones. Ahora se nos muestra a través de su palabra, hermanos. Y nos dice qué es lo que hay que hacer. Queremos saber la voluntad del Señor en cuanto
a cómo debemos servirle, en cuanto a cómo debe ser nuestra vida de servicio, está toda revelada en la palabra del Señor. Hermanos, qué guía tan potente, qué guía tan poderosa ha dejado el Señor para nuestra vida. Aproveche eso, hermano. Aproveche que Dios le muestra su voluntad a través de la palabra y también vea la importancia del servicio, hermanos. Dios lo ha llamado a usted para que sirva. Dios le ha llamado a servirle al igual que Moisés. Y en segundo lugar, hay algo que como humanos siempre vamos a tener ahí listo, y son las excusas. Y apenas el Señor le muestra su voluntad a Moisés de que se convirtiera en el líder que él quería, en el siervo que él quería, Moisés saca excusas ante Dios para no servirle. Y ese es el segundo punto. Moisés saca excusas ante el Señor para no servirle, hermanos. Muy parecida a nuestra circunstancia hoy en día. Nosotros, cuando el Señor nos dice que debemos servir, casi siempre sacamos excusa. Escuche bien, casi siempre vamos a sacar alguna excusa para no servirle adecuadamente. ¿A quién? Al Señor. Y aquí vamos a mirar las primeras excusas que Moisés va a sacar, las excusas que él ideó. Y mire, inclusive ante el Señor, es que no le está sacando excusas al jefe, no le está sacando excusas a la profesora, al papá, a la mamá, al hermano. Le está sacando excusas ¿a quién? Al Señor. O sea, ¿será que esas excusas eran válidas delante de Él? ¿Será que esas excusas podrían de pronto confundir al Señor? Y el Señor decir, sí, estás en lo correcto, no vas a poder servirme por esto. No, hermanos. Pero aún así Moisés lo hizo, porque él quería excusarse, era parte de su naturaleza. Miren, lo mismo, hermanos, con nosotros. Nosotros hacemos lo mismo, queremos a veces excusarnos ante el Señor. ¿Será que nos podemos excusar ante el Señor? ¿Será que Él no conoce que sí le podemos servir? ¿Será que Él no conoce las dificultades que tenemos, entre comillas? Sí, hermanos. Pero por eso justamente nos ha llamado, porque Él sabe que podemos hacerlo. Vamos a ver entonces las excusas que sacó Moisés. Versículo 11, ahí del capítulo 3. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La primera excusa que Moisés va a sacar es: ¿quién soy yo? En otras palabras, Señor, soy alguien inferior. Señor, yo no soy alguien importante. Señor, yo no soy alguien que sobresalga. ¿Qué me va a prestar atención la nación de Israel si yo soy un simple pastor? Mire, soy un simple hombre que aquí cuida las ovejas. ¿Cómo a mí me van a escuchar? ¿Cómo yo voy a ser diferente? ¿Cómo yo voy a ser el líder de la nación? ¿Quién soy yo, hermanos? Moisés estaba sacando la excusa de que no era nadie para el servicio, hermanos. De que no merecía ese puesto que el Señor le estaba otorgando. Hermanos, y para toda excusa hay una respuesta contundente de parte del Señor. Y vamos a ver qué le dice el Señor. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Interesante, hermanos. Mire la respuesta que le da el Señor a esa excusa. Usted no es nadie por sí solo, tal vez tenga razón, pero recuerde algo: yo estoy con usted. Usted es mi hijo. Usted es mi siervo. Usted va a ser el que libere a la nación, respaldado por mi mano. Hermanos, siempre que salga esa excusa, porque esa es una de las excusas que salen: no soy nadie para servirle. ¿Qué soy yo para hacerlo? ¿Quién soy yo para servir al Señor? Siempre que salga esa excusa, recuerde, hermanos, usted es su hijo, usted es su siervo, usted ha sido escogido para eso, y el Señor está con usted, hermanos. No hay excusa para que digan: no voy a servirle, no voy a glorificarle, no voy a darle la honra. No hay excusa, hermano. No hay excusa que usted pueda sacar delante de Él, y mucho menos decir que no es nadie para servirle. Si el Señor ya le ha dado ese privilegio, si el Señor si el Señor más bien está con usted, usted puede lograrlo. Eso es lo bonito, hermanos. Siempre tenga eso en claro. Cuando salga una excusa, recuerde, el Señor está con usted.
Y la segunda excusa de Moisés, bueno, el Señor le dice ahí, él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Interesante, ¿no? Yo te he enviado y la señal es que yo estaré contigo. No tengas miedo, Moisés. Yo soy tu fortaleza. La segunda excusa de Moisés está en el versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Miren, la segunda excusa que Moisés va a sacar es, yo no te conozco, o más bien, yo no sé cómo hablar de ti a los demás. ¿Cómo la nación de Israel va a creer en mí? Si ellos me preguntan quién eres tú, yo no sé qué responderles. Interesante la excusa que sacó aquí el hombre Moisés. ¿Será que Moisés de verdad no sabía quién era el Señor? Bueno, tal vez no lo conocía muy a fondo, ¿cierto? Pero él sí sabía quién era el Señor. Su mamá, que recordemos que lo había criado, que había sido su nodriza, además de su verdadera madre biológica, tuvo que haberlo instruido, escuche bien, en cuanto al Señor. Tuvo que haberle dicho acerca de Dios. Ahora, Moisés no lo conocía muy a fondo, pero aún así, ahora el Señor le estaba diciendo que él iba a estar con él, que el servicio no se iba a basar en su fuerza. Y ahora el Señor le va a dar la respuesta contundente a su excusa. Diles entonces, Moisés, miren, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Dile a los hijos de Israel, yo soy el que soy. Yo soy el Eterno. Yo soy aquel al cual sus padres adoraron. Yo soy aquel al cual Abraham sirvió, al cual Jacob sirvió, al cual José sirvió, al cual todos sus antepasados han servido. Entonces, el Señor le está mostrando a Moisés quién es él y el Señor le está enseñando todas las maravillas que ha hecho. O sea que ahora Moisés conoce a quién más a fondo, al Señor. Ya no iba a haber esa excusa, la segunda, de decir, bueno, ¿y de quién voy a hablar? No, ya, habla de mí, de aquel que es eterno, de aquel que es todopoderoso, del Dios de los antepasados de la nación de Israel. Y la tercera excusa de Moisés la vamos a encontrar en el capítulo 4 ahí mismo de Éxodo. Capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? La tercera excusa de Moisés es que el pueblo no le iba a creer. No iba a creer que el Señor se le había aparecido y le había mostrado esa voluntad a él. No le iban a creer que el Señor estaba detrás de Moisés y que el Señor lo había elegido a él para ser el líder de la nación con motivos de liberarla. Moisés sacó esa excusa. ¿Y cuál sería la respuesta del Señor, hermanos? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Escuche bien, ¿cómo el Señor quita esa excusa de Moisés? Pues preparándole a través de una señal que él iba a hacer, que él le iba a mostrar al pueblo para que el pueblo le creyera. Además ya el pueblo le iba a creer, pero por la inseguridad de Moisés, pues el Señor le dio esa señal. Hermanos, al igual que Moisés, escuche bien, muchas veces nosotros somos, por no decir siempre, inseguros en cuanto a llevar el servicio a las demás personas. Y esto más enfocado hacia el evangelismo. Cuando le vamos a hablar a otro de Cristo, sacamos la excusa de que, ay, es que me da pena ir allá, o yo sé que él no me va a creer. Yo sé que él no va a escuchar lo que le diga, yo sé que él va a decir, ese Dios que tú predicas es pura mentira, a ese Dios que tú enseñas, yo no le creo. Yo no creo en ningún Dios.
Y hermanos, va a estar como esa excusa en nuestra vida cuando vayamos a predicar el Evangelio, sobre todo en el servicio hacia los demás, aquellas personas que no han creído en Cristo. El hecho de llevarles el Evangelio siempre va a tener la excusa o el miedo más bien de decir, no me van a creer. Hermanos, siempre, y lo reitero, debemos tener en cuenta, hermanos, que el Señor está detrás de nosotros, que nosotros debemos cumplir la misión. Y pastor, si él no cree, si él me rechaza, hermano, su misión no es hacer que él crea. Su misión es llevarle el Evangelio. Su misión es mostrarle al Señor. El hecho de que él crea o no, eso le corresponde a Dios. Pero su labor, su compromiso es mostrarle a Cristo. No hay excusa para ello. Y más sabiendo que el Señor es el que convence. Entonces, confiemos en eso, hermanos. Y dejemos de sacar esa excusa. Dejemos de sacar la excusa también de que no hay tiempo. Esa es una de las excusas que sacamos. De que no hay tiempo, Señor, para ti. Cuando hay tiempo para otras cosas, cuando hay tiempo para el celular, cuando hay tiempo para ver televisión, cuando hay tiempo para salir, cuando hay tiempo para hacer otras cosas, para viajar, y no hay tiempo para comprometernos con el Señor, hermanos, es una gran mentira. Si usted tiene todo ese tiempo para esas otras cosas, usted puede sacar el tiempo para el Señor. ¿Qué mejor que eso, hermanos? Que servirle a nuestro Creador. Pero ¿sabe por qué usted no le está sirviendo adecuadamente? Porque usted no está viendo la importancia del servir. Porque usted no está viendo que el que lo ha llamado es el Señor y Él lo está capacitando y le está haciendo hincapié en que debe hacerlo de la mejor manera. Y quiero terminar ya con las excusas finales de Moisés. Vamos a mirar el capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Miren, la otra excusa que Moisés va a sacar es: Señor, yo no sé hablar. Señor, yo no sé comunicar tu mensaje. Soy torpe para de pronto enlazar palabras y comunicárselas a otro. Hermanos, es una de las excusas que nosotros también sacamos, ¿cierto? No sé cómo llevarle el mensaje en cuanto al evangelismo, el servicio en cuanto a eso. No sé cómo llevarles el mensaje a las otras personas de Cristo. No sé cómo comunicarles el mensaje a ellos. Hermanos, ¿será cierto eso? ¿Será que no sabemos hacerlo? Hermanos, sí sabemos. Pero la razón por la cual no lo hacemos es el miedo que tenemos y también la falta de comprometernos en cuanto al servicio al Señor. Hermanos, ¿será que no sabemos contarle cómo el Señor ha cambiado nuestra vida? ¿Será que no sabemos contarle qué es lo que ha hecho el Señor por nosotros? ¡Claro que sí, hermanos! ¿Será que no somos capaces al menos de decirles eso? Sí. No hay pena que nos pueda impedir hablar de Cristo a otras personas. Así sea algo corto. Así sea que usted no sea el más estudioso. Mire, me llamaba la atención que una de las personas que el Señor utilizó más para llevar a otros a Cristo fue, en el caso de Ocaña, estoy hablando ahí específicamente en esa zona de Ocaña y de sus alrededores, fue una persona que no sabía ni leer ni escribir, que humanamente no estaba capacitado, pero que aún así el Señor utilizó. Inclusive hay un libro acerca de él que es el evangelista analfabeta. Entonces miren que el Señor utiliza o nos utiliza no por nuestras capacidades, y no hay excusa para decir no puedo hablar, no puedo hablarle a otros de Cristo. No, es que él es difícil de hablar, ay, que me da pena, pastor. No, rompamos eso, hermanos. En el nombre del Señor nos vamos a comprometer a hablarle a las personas de Cristo. Eso es parte del servir y eso es parte de lo que el Señor instruyó también a Moisés. Y miren, la última excusa que él va a sacar es la siguiente. Y él le dijo: ¡ay, Señor! Envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Escuche bien. ¿Cuál fue la última excusa que Moisés sacó? ¡ay, Señor, envía a otro! Yo no soy capaz. Miren que esa es la típica excusa que nosotros sacamos.
Señor, envía a los demás. Señor, que sirvan los demás. Señor, que sirva aquella persona que está allá al frente. Señor, que sirva el pastor, que sirvan los líderes. Esa es la excusa que siempre sacan. Yo no soy capaz. Ay, no, pastor, es que yo no. Sirvan ustedes, yo les colaboro con otras. No, hermano. Usted debe servir también. No estoy diciendo que vaya a ser un pastor, no estoy diciendo que vaya a ser un predicador, no estoy diciendo que vaya a ser un director de alabanza, pero sí debe servir en lo que el Señor le ha dado. El talento o el don que el Señor le ha dado a usted. Usted conoce cuál es. Usted sabe cuál es. En su interior lo conoce. En su interior lo sabe, hermano. Ponga ese don, ponga ese talento en práctica para el servicio hacia el Señor. No saque la excusa con la cual Moisés quiso de pronto quitar toda su responsabilidad. Señor, envía a otro para que hable. No, hermanos. El Señor quiere utilizarnos a nosotros. El Señor quiere utilizarnos también a nosotros. El otro también tendrá su misión. Pero usted tiene una misión que el Señor le ha encomendado. Un servicio que el Señor le ha encomendado. No saque excusas. No hay excusas para servirle a Dios. Y quiero concluir ya con lo que sucedió luego de que el Señor llevó a Moisés a servir. Versículo 29. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo, escuche bien, creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Escuche bien, ya el Señor había preparado de antemano al pueblo. Por eso envió a Moisés, hermano, porque ya había preparado al pueblo de antemano. O sea, ya el Señor estaba tocando la vida de esas personas. Hermanos, si el Señor nos envía a su servicio, en especial quiero hacer hincapié ahí en cuanto al tema del evangelismo. Si el Señor nos envía, si el Señor nos ha capacitado para que llevemos su palabra a otras personas, es porque el Señor ya está preparando también el corazón de aquellas que van a recibir el mensaje. Recuerde que no soy yo, es el Señor. ¿Cumplió el Señor con su promesa de que iba a estar con Moisés y de que el pueblo le iba a creer? Sí, hermanos. ¿Cumple el Señor su promesa con nosotros de que si le servimos fielmente, Él nos va a respaldar? Sí, hermanos. No hay excusa para no servirle a Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias, Señor, porque nos has mostrado el ejemplo de Moisés y cómo, Señor, tú lo has utilizado para servir en tu obra. Señor, a pesar de que él se excusó, a pesar de que él, Señor, quiso de pronto no hacerlo, tú, Señor, lo llenaste con tu gracia, le mostraste, Señor, que tú eres su fuerza, o que tú eras su fuerza, que tú eras su aliento, Señor, y de esa manera él pudo servir. Tú lo capacitaste. Señor, al igual que Moisés, nosotros también hemos sido capacitados. Permite que lo pongamos en práctica. Ayúdanos a servir, Señor, con ánimo, sin excusas, sabiendo que eres tú el que nos has llamado. Te lo pedimos. Amén y amén. Bien, para los amigos de pronto que nos escuchan, pues no hay, así como no hay excusas para servirle al Señor, tampoco hay excusas para que usted no pueda creer en Cristo. Si el Señor le está permitiendo escuchar este mensaje,